El día de hoy les vamos a presentar el tema de el Segundo Imperio de México y el Porfiriato. El Segundo Imperio Mexicano es el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. Se llama el Porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Antecedentes del Segundo Imperio de México. Napoleón III tenía intenciones de instaurar una monarquía en México con el fin de apoyar a los confederados en la Guerra Civil estadounidense y así disminuir drásticamente el poder de los Estados Unidos en la región. Los conservadores mexicanos, descontentos con el fracaso de su gobierno, que promulgó las 7 leyes de 1836, habían volcado los ojos hacia Europa, con el fin de imponer en México un gobierno netamente conservador de carácter monárquico. Antecedentes del Porfiriato. Estos fueron la rebelión de Tuxtepec en 1876, en el cual Porfirio Díaz sube al poder al oponerse a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y derrocar su gobierno. Personajes del Segundo Imperio de México. Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México. Carlota Amalia, fue la última emperatriz de México. Napoleón III Bonaparte, fue el único presidente de la Segunda República Francesa. Frédéric Forey, fue un militar francés y fue comisionado como teniente del segundo regimiento de la infantería ligera en 1824. Personajes del Porfiriato. Porfirio Díaz fue un militar y gobernó por 34 años en México. Benito Juárez fue un abogado y político mexicano. Bernardo Reyes fue un destacado militar y político mexicano. Joaquín Baranda y Quijano, político, escritor, historiador y maestro mexicano. José Ives Limantor fue un político mexicano y principal financiero en el Porfiriato. Sebastián Lerdo de Tejada fue un político mexicano y presidente de México. Desarrollo del Segundo Imperio de México. Maximiliano se había comprometido con Napoleón III a aplicar una política de corte liberal, así que aplica las leyes reformistas, entre ellas la desamortización de los bienes del clero y libertad de cultos. Los conservadores se inconforman y Maximiliano rompe sus nexos con ellos, los excluye de su corte y llama a su lado a los liberales moderados para que apoyen a su gobierno, entre ellos a José Fernando Ramírez. El clero replica y exige un cambio de política, exige que continúe vigente la intolerancia religiosa, que se restablezcan las órdenes monásticas, que la enseñanza pública y privada estén bajo la tutela de la Iglesia y que la autoridad civil no tenga influencia en asuntos eclesiásticos. Maximiliano no cede ante estos requerimientos y se rompen las relaciones entre la Santa Sede y el Imperio. Sin embargo, las armas francesas nunca pueden estar en paz porque la resistencia republicana en forma constante causa bajas a los invasores, ya que a base de guerra de guerrillas no dan un momento de reposo ni tregua. Para acabar con esta situación, el 5 de octubre de 1865 Maximiliano decreta que todos los republicanos que ataquen a las fuerzas del imperio serán fusilados como forajidos, pues según Bazaine el gobierno de Juárez había desaparecido y ya no había causa legal que defender. Desarrollo del Porfiriato. Porfirio Díaz estaba como presidente de la República. Este señor hizo muchas obras e hizo que avanzara ese lugar, pero hubo un grupo de personas que estaban inconformes con algunas leyes de Díaz, ya que una de ellas era que la gente rica se les diera más privilegios para ganar dinero y que la gente pobre tuviera menos oportunidades de sobresalir en su economía. Porfirio Díaz dijo que los campesinos que tuvieran tierras y no las ocuparan se les fueran arrebatadas. Entonces los campesinos entraron en conflicto para recuperar las tierras que les fueron arrebatadas. Las clases medias y la burguesía nacionalista exigían una participación en la conducción del Estado. El aniquilamiento formal del Estado porfiriano provocó un vuelco de la sociedad mexicana.
Estructura social, la alta sociedad que eran por los políticos, los capitalistas criollos y los extranjeros. La burguesía nacional estaba compuesta por los latifundistas o hacendados, por los grandes comerciantes y por los accionistas en empresas mineras e industriales. La pequeña burguesía o clase media estaba integrada por comerciantes e industriales en pequeño, burócratas, maestros, profesionales, periodistas y pequeños comerciantes. Estructura económica. Implementó las líneas férreas, medios de comunicación, telégrafo y electricidad. Consecuencias del Segundo Imperio de México. La República restaurada es el periodo histórico posterior al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio mexicano, que comprende de 1867 a 1876, año en el que la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, da fin a 9 años de gobiernos encausados a la reconstrucción política, económica y social de México. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la República Federal como forma de gobierno, derrotando de manera definitiva los ideales políticos de gobierno monárquico y centralista para el país que los conservadores proponían y por los cuales México sufrió una guerra civil, la llamada Guerra de Reforma, y la intervención de un gobierno extranjero que instauró con ayuda conservadora el efímero Segundo Imperio Mexicano. Al entrar Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, a la derrota al imperio de Maximiliano, su mandato presidencial ya había terminado. Llamó a las elecciones presidenciales, en las cuales resultó ganador e inició la reconstrucción del país. Sebastián Lerdo de Tejada continuaría la misma al asumir la presidencia de México a la muerte de Juárez. Estos dos gobiernos son el pilar de la época histórica que nos atañe, la República restaurada. Consecuencias del porfiriato. Estabilidad política, modernización, crecimiento económico y distribución desigual de la riqueza. Datos curiosos del Porfiriato. Porfirio Díaz mandó a poner la primera línea de teléfono que existió en la República Mexicana, que se tendió entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional en 1878. Se casó con su sobrina Delfina Díaz, lo apodaban el Chato y es